Shabbat Shalom. Bendiciones en el Altísimo a todos. Nos presentamos, somos 12 tribus. Somos un grupo básicamente de estudio de la palabra y compartimos los estudios que hacemos entre nosotros con todo aquel que disponga su corazón, que desee apoyarse en ellos o que desee encontrar una pequeña luz en la palabra. Nosotros procuramos que el que instruya, enseñe, guíe siempre sea el Ruaj, sea el Espíritu Santo. Y nosotros todos somos discípulos, somos estudiantes y el Señor es el único maestro. Entonces, estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Mi nombre es Mauricio Sáenz, se me olvidaba decirlo. Y estamos en un pequeño estudio, un estudio del libro de Apocalipsis. Hemos venido trabajando la serie de acuerdo al hilo de los acontecimientos y hemos llegado a las 7 trompetas. Al llegar a las 7 trompetas hemos establecido tanto el qué significan las trompetas y hemos visto que las trompetas significan convocatoria, significan que se acerca una batalla, significa que se acerca un rey para ser coronado. Entonces es el anuncio previo a toda esta realidad. Pero de todas maneras, las trompetas también es un despertar, es la búsqueda de un despertar. Eh, hemos ya sentado elementos preliminares que son fundamentales para entender las 7 trompetas, el por qué el anuncio de las 7 trompetas. Entonces ahora vamos a ver las primeras 2 trompetas. Miraremos en un primer estudio el contexto o las diferencias o lo que distingue a las trompetas de las 7 copas, porque muchas veces se presta para confusiones. Al punto será que como hay acontecimientos que son muy similares o se narran muy similares, entonces se considera, algunos dicen, no, es que siempre es el mismo acontecimiento, o sea, trompetas y copas son lo mismo. No son lo mismo. Segundo, algunos dicen, no, es que los acontecimientos, la realidad de lo que va a suceder es en trompetas y en copas ya nosotros no estaremos y entonces los sucesos, el Señor lo que está es narrando lo que ya venía sucediendo en trompetas. Básicamente es volver a decir que son lo mismo y no son lo mismo. Entonces, hoy iniciaremos con esto, veremos la primera trompeta en una sesión y la segunda trompeta en una sesión y llevaremos las trompetas sesión a sesión hasta llegar a la 5ª trompeta, porque a partir de la 5ª trompeta hay una serie de acontecimientos que son, si no son cercanos en el tiempo, son elementos que suceden de manera que se sobrepone evento a evento. Acontecimientos se sobreponen a otros acontecimientos. Y desde luego hasta llegar a la 7ª trompeta, para ahí sí ver los eventos de las copas, pero estaremos viendo trompetas. Luigi, Luigi, te encargo Apocalipsis 19, 10 a 16, pero primero, Martica, te encargo, por favor, 2 Timoteo 3 al 11, perdón, 2, 3 al 11, ¿sí? Y Lore, te encargo, por favor, o sea, Luigi seguiría con Apocalipsis. Entonces, Lore, te voy a encargar que cuando lleguemos a, caramba, casi todo es Apocalipsis, según nuestro estudio, pero bueno, entonces, Lore, te encargo Apocalipsis 8, 6 al 12, ¿sí? Por favor. Entonces empezamos con Martica, por favor, Martica, 2 Timoteo 2, 3 al 11. Segunda de Timoteo 2, 3 al 11 dice, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta. No recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo, de Yeshua, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios, de Elohim, no está encadenada. Por esto
todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Amén. Amén. Mauricio. ¿Qué pasó acá? No se te escucha, Mauricio. Tienes que sacarle el mute. Dale. Es que lo estoy intentando. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno. No, decía que no sé si me ven porque yo no veo nada. Bueno, No. no sé qué oprimí. No te veo. Pon el video. Fue lo que oprimí. No sé qué fue lo que oprimí, pero me parece. Ahí quitaste el audio. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ya tengo también. Entonces, les decía, bueno, disculpo, la tecnología me atropella. Cuando se busca que el Señor hable y cuando se busca la revelación de la palabra, se debe tener en cuenta que lo que dice la palabra respecto a Apocalipsis dice que es la revelación de Yeshua, pero esa revelación se la da a los siervos. Aquí Pablo nos dice lo mismo, Pablo nos dice algo similar, nos dice que la revelación viene, pero que hay un requisito clave muy, que es no te entremetas con las cosas del mundo. Hazte como si tú pertenecieras a una milicia. Y cuando tú estás en esa milicia, tú solamente tienes un interés. Ya no es complacer a los demás, a mucha gente, sino complacer a aquel que es tu general, aquel que te enlistó, aquel que te dirige. Y por eso él dice, entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Cuando ya uno está inscrito en esto, cuando uno sabe que la palabra se interpreta por la palabra, entonces uno se involucra con la palabra sabiendo que la revelación es un regalo, es seguro, es un destino seguro, porque hemos estado bebiendo de la fuente, hemos estado saturándonos de la fuente, y entonces eso hace que podamos decir, como dice Pablo, si hemos muerto con Yeshua, pues entonces también viviremos con Yeshua. En pocas palabras, si yo decido morir al mundo, vivir para la palabra me será gustosa y ella misma me hablará. Ella misma se revela a sí misma. Entonces no hay que buscar, para entender la palabra, no hay que empezar a buscar teorías enredadas, cosas que se salen de la misma doctrina bíblica. Hay que buscarlo en la misma palabra, en la misma Biblia. Apocalipsis 19, 10 al 16, por favor, Luigi. Sí. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Yeshua. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Veraz y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Elohim, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice allí, dice, miren,
Se va a inclinar ante él y le dice, no, yo soy un consiervo tuyo, o sea, también soy servidor de Elohim, de Elohim, de Jehová. Pero miren la clave que da. Él dice, el testimonio, o sea, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Quieres entender la profecía? Deja de mirar acontecimientos y mira a Yeshua. Yeshua es el centro, el eje, el espíritu, el motivo, la vida de la profecía. Sin Yeshua, si no miramos a Yeshua, si la gente empieza a mirar las profecías fuera de Yeshua, no hay posibilidad de entenderlas. Miren cómo también hila el Señor en su sabiduría y dice, el espíritu de la profecía, o sea, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y más adelante dice, su nombre es la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Entonces, él que es la palabra de Dios, es uno con la palabra, él es el espíritu de la profecía. Con más intensidad, con más certeza, debemos mirar a las escrituras, lo que le digo, no buscando los acontecimientos, busquemos en las escrituras a Yeshua, que Yeshua nos revela el verdadero sentido de cada profecía. Lorenilla, por favor nos regalas Apocalipsis 8, 6 al 12, que es lo que vamos a procurar estudiar. Ok. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclado con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar, algo como una enorme montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las escrituras del mar, perdón, de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de la nave fue destruida. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. ¿Hasta dónde me dijiste, perdón? Hasta el 12, hasta el 12. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Las trompetas, bueno, sí, amén. Amén. Cuando vemos las 3 primeras trompetas tienen algo que cae del cielo. La cuarta trompeta afecta al cielo, afecta al sol, la luna y las estrellas. Entonces, al mirar qué significan las trompetas, que dijimos que es la convocación al pueblo de Elohim, dijimos que es una convocación para formarse a la batalla. Es una convocación también para estar prestos, preparados a la coronación de nuestro rey y nuestro Adón, que es Yehoshua. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y a estar alertas al gran día de Jehová, un día difícil para aquellos que han vivido en rebeldía. Por eso hemos visto antes que dice que de su lengua sale una espada para castigar, para reprender a los paganos, utiliza allí la palabra paganos, en esa versión. Pero son aquellos que andan en rebeldía a la palabra, aquellos que por desconocimiento voluntario, por rebeldía a las escrituras o por simple mala enseñanza de las escrituras, han hecho todo lo opuesto al deseo del corazón de Jehová, al deseo de la palabra, al plan que aparece en la palabra. También nos advierte de la creciente corrupción en la tierra. Decíamos que las trompetas, a diferencia de los sellos y a diferencia de las copas, las trompetas inician en un punto, pero como la onda de una trompeta se va expandiendo hasta ocupar un amplio espacio con su sonido. Entonces, así mismo sucede con las trompetas, o sea, con el significado, el mensaje que nos dan las trompetas. Es un mensaje que dice que algo que era muy puntual en algún tiempo, sobre todo en el tiempo de Yeshua, ha cobrado globalización. Aquí hablamos ya de algo actual, hablamos de globalización. Eventos
que en algún tiempo eran puntuales, que incluso se consideraban corrompidos para su momento, en un punto, ahora se aceptan de manera global. El marchar, la invasión de la corrupción y de la maldad ya ha ido llenando la canasta. Lo que empezó con una manzana podrida, ahora llena la canasta de podredumbre. Y quedan muy pocas manzanas que no se han contaminado. De eso se trata también el libro de trompetas, las 7 trompetas. Entonces entendemos que allí también, cuando suenan las trompetas, yo no puedo decir, suena la trompeta y que unos la escuchen y otros no, sino que todos escuchan las trompetas, todos ven los mismos signos, pero solamente aquellos que conocen las claves, digámoslo así, que manejan cada sonido de trompeta, puede identificar de qué se trata la señal. Pero también entendemos que si el adversario, Hasatán, estuvo involucrado en el mundo espiritual, cerca al Altísimo, con todos los instrumentos musicales, conoce el sonar de las trompetas. Y por eso allí también entendemos que se está cumpliendo aquello cuando dice la misma palabra del Señor, dice, por lo cual, alégrense cielos y ustedes que viven allí, pero hay de la tierra y el mar, porque el diablo, Hasatán, ha descendido hasta ustedes y él tiene gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. Aparece en Apocalipsis 12:12. Estamos viviendo esos tiempos y vamos a entender que el tiempo presente no es una circunstancia que le sea desconocida al Altísimo. Son circunstancias que él ya predijo, ya profetizó y se encuentran inscritas en la palabra del Señor. Pero volvemos a lo mismo. En estos momentos todavía hablamos de un lenguaje simbólico. Veremos que en copas, a diferencia de copas, en copas sí es textual lo que allí dice. Pero veremos que el orden de los eventos tiene que ser analizado en detalle. Primero van trompetas. Nunca confundir con los eventos de copas. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 6, 9 al 11? Sí. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos, degollados a causa de la palabra de Elohim y del testimonio que mantuvieron. Amén. Ya. Amén, eso está ahí, sí. Entonces, cuando vemos, allí está hablando desde el altar, o sea, estamos devolviéndonos un poco para establecer un contexto. En ese contexto, las almas de aquellos que han muerto sacrificados por la palabra de Dios, por la palabra de Elohim, y guardando el testimonio de vivir esa palabra, el mismo testimonio de Yeshua, es que han sido degollados. O sea, su muerte ha sido degollados. Y todos estos le dicen desde el altar al Señor, al Eterno, a Jehová le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a soportar que estos que nos han llevado a muerte sigan viviendo y sigan creciendo y sigan multiplicándose sobre la faz de la tierra? Castígalos, por favor, castígalos. Y el Señor no le dice, listo, ya viene el castigo. No, les dice, aguarden. Quédense y esperen, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque aún no he reunido a todos los que han de ser salvos. O sea, no miren a la corrupción. Yo miro a los y cuido de los que han de ser salvos. Y por eso la respuesta a ese clamor no se encuentra en trompetas, se encuentra en copas. Luigi, también ya que estás allí, Apocalipsis 15:7, por favor. Y Lore, te encargo Apocalipsis 16, 5 al 7, por favor. Pero Luigi primero y luego damos una explicación y sigamos con otro. Sí. Apocalipsis 15:7. Dice, luego uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro,
llenas de furor de Elohim o de Dios que vive por los siglos de los siglos. Allí ya las copas, si ustedes se fijan, ahí sí viene la ira del Señor. En estas que estamos hablando de trompetas y en las que hablamos de sellos, sellos es un desarrollo de esa iglesia, de la palabra y de la doctrina. Ya cuando entramos a trompetas, son los acontecimientos que preceden de manera muy cercana a la venida del Señor. Debemos tener en cuenta una cosa. El Señor habla de que son como dolores de parto. Aquí ya cuando entramos a copas, los dolores de parto son extremadamente frecuentes. Y cuando entramos a las quinta, sexta y séptima trompeta, veremos que los dolores de parto se superponen uno al otro. A veces no se distingue si estamos en el sexto o en el quinto todavía, pero es que los acontecimientos ya se aceleran en ese punto. Entonces, cuando el Señor llega a copas, ya ataca es a la bestia, a los rebeldes, ataca realmente a la casa de la gran ramera o a la gran ramera, ataca a los no arrepentidos. Todo esto en las copas sobre la tierra. ¿Y por qué sobre la tierra? Porque ya allí estará Yehoshua gobernando desde Jerusalén. Y entonces el Señor que viene con vara de hierro, el Señor que viene a reinar como Señor, en copas es el mismo ejemplo de cuando allí sí se aplica que los hijos de Israel se encontraban en Egipto. Venía el castigo sobre Egipto, pero no tocaba a los que habitaban en Gosén, que eran el pueblo de Israel, que había obedecido la palabra, que ponía sobre los pórticos y sobre el dintel la sangre del cordero, y eso les guardaba. ¿Por qué es ese momento y no es ahora en trompetas la misma aplicación de la vida en Egipto y de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Porque nuestro destino realmente es la Nueva Jerusalén. Y hasta ese momento, tanto Jerusalén, tanto Israel, como el resto de las naciones están en la tierra o estamos en la tierra. Pero habremos de ser llevados a la tierra prometida. Y para esa salida de la tierra prometida, que será en copas, estaremos guardados en Israel mientras el resto del mundo estará recibiendo las copas de la ira. Y luego, en último momento, saldremos de allí, descenderá la Jerusalén prometida, ataviada como una novia, y nosotros estaremos con el Señor para que esa sea nuestro destino, nuestra tierra prometida. ¿Qué dice en Apocalipsis 16, 5, 7 en respuesta al clamor de estas almas que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué dice Apocalipsis 16, 5, 7, por favor, Lorena? Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, aquel que es y que era, el santo, pues has hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Y oí al altar que decía, sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Allí en copas hace justicia. Responde al clamor de aquellas almas que dicen, ¿hasta cuándo? Hasta copas. Allí viene el castigo, ya no para el pueblo, volvemos a lo mismo, allí ya se ha apartado el trigo de la cizaña. Viene el castigo sobre la cizaña. Viene el castigo sobre los rebeldes. Incluso una de las características en copas, contrario a las trompetas, es que en copas la gente lo que hace es que endurece más el corazón, como pasaba con Faraón. En trompetas todavía está en el llamado al arrepentimiento, todavía está el llamado a entregar, como dijo el ángel, entregar nuestras vidas, como dijo en Apocalipsis, entregar nuestras vidas hasta ser decapitados por causa de la palabra de Jehová y del testimonio que hemos guardado. Muchos pueden conocer la palabra. Pregunta, ¿cuántos guardamos el testimonio? Deseamos guardar el testimonio. Procuramos obedecer la palabra. El testimonio es el testimonio de Yeshua, como imitadores de aquel que es nuestro modelo. Nosotros debemos seguir pisada a pisada a Yeshua. Idéntico a como él vivió, debemos desear nosotros no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Siempre. En copas
Los eventos no son simbólicos, son textuales. Allí sí se cumple, palabra a palabra, lo que dice las Escrituras cuando en Gálatas 6, del 7 al 8, nos dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla. En otras dice, Dios no puede ser engañado, dice en otras versiones. Pues todo lo que uno siembre, eso también cosechará. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra en la carne, viene a corrupción, viene a destrucción, viene a caída. Mientras que el que siembra en el Espíritu, para el Espíritu, este tiene ciertísimo una cosecha de vida eterna. Porque esa es la que nos espera a todos aquellos que deseamos a diario, que deseamos en nuestra vida cosechar para el Espíritu y en el Espíritu. Vida eterna. Es también donde se aplica lo que dice, para dar un ejemplo simplemente, si nosotros miramos, aun cuando, vamos a ver en las trompetas, allí aparece granizo, por ejemplo, por poner un ejemplo, en trompetas también aparece granizo. Pero vamos a ver lo que dice para que entendamos que este granizo es textual, el de trompetas. Martica, ¿nos regalas, por favor, Job 38, 22 al 23? Job 38, 22 22, a 23. 23 dice, ¿has entrado a los almacenes para la nieve o visto los almacenes de granizo, los cuales guardo para tiempos de aflicción, para días de batalla y guerra? Para días de batalla y guerra. Vamos a estudiarlo a profundidad realmente cuando veamos más adelante las copas. Veremos que copas inicia con una batalla. O sea, los eventos, ya viene el Señor en su milenio, inicia con una batalla que se llama Armagedón. Aquí en la tierra me refiero. Y remata con otra batalla, aquí en la tierra, que se llama Gog y Magog. Y lo tenemos que analizar. Muchos creen que es la misma batalla. Vamos a ver que no es la misma batalla, pero eso lo analizaremos en su momento. Ahora, ¿por qué decimos que es textual? No sé si algunos conozcan que existe algo que se llama el cinturón de Kuiper. Les leo la descripción que hacen del cinturón de Kuiper. Dice, ocasionalmente llamado cinturón de Egeworth-Kuiper, es un disco circunestelar en el sistema solar exterior. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande, 20 veces más ancho y de 20 a 200 veces más masivo, o sea, más denso. Al igual que el cinturón de asteroides, se compone principalmente de pequeños cuerpos o restos de cuando se formó el sistema solar. Si bien muchos asteroides están compuestos principalmente de roca y metal, en el cinturón de Kuiper, la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper están compuestos principalmente de volátiles congelados, denominados hielos, como metano, amoníaco y agua. El cinturón de Kuiper alberga 3 planetas enanos reconocidos oficialmente: Plutón, Haumea y Makemake. Estar allí todo un cinturón, imagínense, todo un gran aro, como el mismo recorrido que hace la Tierra, pero una traslación mucho más amplia, digamos así, un eje de traslación mucho más amplia, en hielo. Y dice el mismo Señor, imagínense en ese tiempo ya, hablaba Job, o hablaba en la palabra en Job, en el libro de Job, acerca de la existencia de depósitos de granizo, de hielo. ¿Para cuándo está preparado ese granizo? Para el tiempo de las batallas, para el tiempo de la batalla. Apocalipsis 16, 21, por favor, ¿nos lo regalas, Lorinilla? Sí. Y un gran pedrisco con piedras de casi 1 talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande.
Oh, pues tal calamidad era extraordinariamente feroz. En el Enten- lapso entre los... hasta ¿Perdón? ahí, tranquilo. Pues que hasta ahí Ok, porque ese Apocalipsis dice 21. amén. Mira lo que sucede allí. Cuando habla de pedriscos, en otras versiones le llama granizo, porque son pedriscos de granizo los que están cayendo. Dice que ciertamente el tamaño, el peso de esos pedriscos es de casi un talento, o sea, más de 30 kilogramos, cayendo sobre la cabeza, destruyendo propiedades, destruyendo vehículos, destruyendo vidrios o edificios. O sea, un grado de destrucción altísimo porque son 35 kilos. Es la mitad del promedio de peso de un ser humano, cayendo, por ejemplo, sobre animales, sobre el ser humano. Y en lugar de la gente clamar al Señor, tenían un corazón tan entenebrecido, tan endurecido, tan insensible espiritualmente, que lo que hacen es que blasfeman del Señor. En medio de semejante penuria, estamos hablando de copas. Vuelvo a lo mismo. En trompetas todavía hablamos de un lenguaje simbólico bíblico, o sea, basado en la palabra. En trompetas ya hablamos de un elemento textual. Los Copas. acontecimientos son, en copas, perdón, son elementos, son acontecimientos textuales. Ahora, en el lapso entre los sellos y las copas, encontramos que suceden las 7 trompetas, que en un principio tienen contenido simbólico, pero a partir del quinto, que es cuando aparecen los 3 ay, para el quinto, sexto y séptimo sello, empiezan los acontecimientos a dirigirse al plano terrenal, al plano ya no es tan celestial, tan simbólico como se va volviendo textual. Bueno, sobre todo, volvemos a lo mismo, las 3 últimas trompetas. Las trompetas nos hablan de globalización. Las trompetas nos hablan de algo que inició puntualmente en la historia o en una cultura, ahora se vuelve una cultura transnacional, una cultura que se internacionaliza. Eso incluye a todas las naciones de la tierra e incluye también a Efraín y a Judá. Las incluye a ellas dentro de esa globalización y dentro de esa corrupción. Entendamos algo, uno de los principios básicos allí es a mayor globalización, mayor corrupción, pero también mayor poder. Lo que se está buscando allí, lo que se está discutiendo es el poder. ¿Quién puede controlar a esa masa global de habitantes? ¿Bajo qué poder? Poder político, poder comercial, poder religioso. Todos estos poderes, poderes de los medios de comunicación, los poderes de acceso a los alimentos o de acceso a la información, todos esos poderes que los manejan transnacionales empiezan a cohabitar, a hacer su propia sociedad, a asociarse entre ellos para tener la opción de quién gobierna sobre todo el globo. En las trompetas, la globalización no se basa en una globalización realmente de los buenos ejemplos, de la palabra, de la búsqueda del testimonio, no. Si nosotros sentamos cuando vimos, y en algún momento lo aclararemos, pero lo vimos cuando vimos los sellos, vimos que el primer jinete que sale en el caballo blanco, con un arco sin flecha, realmente nos habla de uno que venía corrompiendo la palabra y que sale a seguir corrompiendo la palabra. He ahí el milagro, la bendición de las cuevas de Qumran. Una palabra que venía siendo corrompida, no puede ser corrompida la palabra, porque la palabra reaparece y reaparece para reclamar cuál es textualmente su contenido. ¿Qué texto, cómo aparece el texto? Lo que viene sucediendo es la corrupción del mensaje que se dice extraer de la palabra. Ese es el que se corrompe por parte de los hombres. Y ese es el que nos lleva a este punto en el cual la globalización de la corrupción es la que provoca el mensaje de trompetas. Pero volvemos a lo mismo, un mensaje de advertencia, un mensaje de llamado al arrepentimiento, un mensaje que invita a las personas a volverse a congregar en el cuerpo de Mashiach, pero un cuerpo de Mashiach santo, sin mácula, una esposa preparada para su esposo, para su rey.
Entonces es tiempo de ser celosos por la palabra, por guardar las escrituras. Ahora miramos Apocalipsis 8, 6, 7, por favor, Luigi. Vamos a ver la primera trompeta. Sí, dice, los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero, hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda hierba verde, hasta Quedó ahí. abrazada. Sí, Quedó quedó abrazada. abrazada. Sí, quedó abrazada. Lo que pasa es que en la palabra verde que allí aparece es la palabra cloro, que luego la vamos a aclarar. Cloro vamos a aclarar. Pero vamos a empezar a desmembrar qué significa cada uno de ellos si hemos visto esto como algo simbólico. Tengamos en cuenta que volvemos a lo mismo cuando habla la palabra de pedrisco en esta versión, es la Biblia de Jerusalén. Realmente es la misma palabra que se traduce en muchas otras versiones como granizo, como pedriscos de granizo o como piedras de granizo. Pero debemos entender que cuando se ve el granizo con fuego mezclado con sangre. El fuego nos habla de un poder, o sea, nos habla de poder, pero debemos tener en cuenta una cosa, que para la palabra, el fuego es primeramente, primordialmente, principalmente, el poder supremo que tiene el omnipotente, Jehová. Jehová como omnipotente es el poder, es el único que tiene el poder, pero la palabra dice que él a quien quiere lo da. Estamos hablando allí de poder, tanto ese poder de lograr lo imposible, como el poder de la autoridad, de poseer autoridad. En Hebreos 12:29 nos dice, porque Jehová, nuestro Señor, nuestro Elohim, nuestro Elohim, es fuego consumidor. Nosotros no podemos darle gloria al adversario porque el Señor le dio algo de autoridad en cierto campo, o a las tinieblas porque el Señor les dio cierta autoridad, porque el Señor se las quita cuando quiere. Y además, Él jamás ha dejado de ser el omnipotente, el todopoderoso. Jamás lo dejará de ser. Martica, por favor, nos regalas Deuteronomio 4, 23 al 27. Dice, guardaos pues de olvidar la alianza que Jehová vuestro Dios ha concluido con vosotros, y de haceros alguna escultura o representación de todo lo que Jehová tu Elohim te ha prohibido, porque Jehová tu Elohim es un fuego devorador, un Elohim celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en el país, si os pervertís y hacéis alguna escultura de cualquier representación, si hacéis lo malo a los ojos de Jehová tu Señor hasta irritarle, pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, que desapareceréis rápidamente de esa tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongaréis en ella vuestros días, porque seréis completamente destruidos. Jehová os dispersará entre los pueblos, y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones a donde Jehová os lleve. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Desde allí buscarás a Jehová tu Elohim, y le encontrarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estéis angustiado y te alcancen todas estas palabras al final de los tiempos, te volverás a Jehová tu Elohim y escucharás su voz. Allí hay promesa, hay profecía, hay advertencia. Advertencia, si ustedes se entregan a la idolatría, le dice al pueblo de Israel, yo me encargaré de dispersarlos en medio de las naciones y que harán unos pocos de ustedes que se distingan. Esa promesa, esa advertencia se cumplió. El pueblo de Israel se entregó a la idolatría, se entregó a los dioses de las naciones y no guardó con celo el testimonio de Jehová. Y por eso se cumplió. Y todos somos testigos de eso. Testigos.
Todos hemos visto a una Israel retornar en 1947. ¿Y por qué retorna? Porque hay una promesa también. La promesa es, si ustedes me buscan, me encontrarán. Y cuando me busquen y me encuentren, como testimonio de que me han encontrado, le dice al pueblo de Israel, a Judá, principalmente a la tribu de Judá, le dice, ustedes regresarán. Es mi promesa. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Y al final de los tiempos volverán a escuchar la voz de Jehová. Pero nosotros debemos ser conscientes de que existe una señal allí contra la cual el Señor está llamando a su pueblo que no se dejen arrastrar, no se dejen contaminar. Se llama contra la idolatría. Y si nosotros vemos hoy en día, la idolatría es lo más común. Incluso hay personas que dicen, no, pero si es que eso ya pasó, la gente ya no cree en todo eso. No, la gente sigue con la idolatría. Lo único que cambia es de ídolo. El ídolo se puede llamar la ciencia. Lo que anteriormente se llamaba un brujo, ahora se le llama científico. A un hechicero de antes, ahora se le llama un magnate. ¿Sí? E igual, la gente sigue adorando imágenes, altares a los falsos dioses, de acuerdo a cada religión. En uno se llamará Krishna, en el otro se le llamará la Virgen, en otros se le llamará, no sé, el dinero, el conocimiento, pero la gente busca dioses en lugar de buscar al único y verdadero Dios, al único y verdadero Elohim. Ahora, cuando el Señor habla de fuego, pues les digo, habla de poder y de autoridad. Allí habla de que el hombre le está entregando el poder y la autoridad a dioses falsos, al engaño y la mentira, a cosas que no son Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Miren alrededor. No les hablo solamente de los abuelitos que todavía andan con un escapulario. Les hablo de todos aquellos que niegan la existencia de Jehová o el Dios de la Biblia, porque simplemente se han creado su propio Dios incluso. Ahora existe esa libertad. Fabrícate tu propio Dios. Simplemente dice Pablo que lo que entregan a los ídolos y a los dioses, a los demonios adoran. Allí está el resultado de un desvío, de una idolatría, que ahora es global y simplemente han cambiado los ídolos. Ahora, la adoración hasta dentro de las iglesias se ha contaminado. La palabra hasta dentro de las iglesias se ha contaminado. La autoridad, el nombre, la presencia, ni para qué decir, hasta dentro de las iglesias se ha contaminado. Martica, Lore, ¿nos regalas por favor Malaquías 3, 2 al 6? Lore. Ok. Malaquías 3, 2 al 6. Pero sí. ¿Quién puede soportar el día de su venida? ¿Quién puede resistir cuando Él se manifieste? Porque Él será como fuego purificador, como lejía del que hace jabón. Él se sentará probando y purificando la plata. Él purificará los hijos de Leví, refinándolos como oro y plata, y en consecuencia ellos ofrecerán a Jehová ofrendas de justicia. Entonces, las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptas por Jehová, como eran en días antiguos, como en los años de antaño. Entonces me acercaré a ustedes en juicio y seré un testigo que tamiza contra hechiceros y contra las adúlteras, contra aquellos que juran falsamente por mi nombre, contra aquellos que retienen los jornales, contra aquellos que oprimen a la viuda y afligen al huérfano, contra aquellos que le roban al extranjero sus derechos en Israel y no me temen a mí, dice Jehová Sebaot. Pero, ¿por qué yo, Jehová, no cambio? Tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Porque yo, Jehová, no cambio, tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Así es, amén. El Señor es fuego. Aquí el fuego está expresando, está expresando el Señor apartando, refinando a su pueblo, a todos los creyentes, a todos los que procuramos andar en santidad,
o todos los que andamos en santidad, para refinarnos como al oro y para refinarnos como a la plata, para sacar toda la escoria. Este es el tiempo de sacar la escoria. Este es el tiempo de purificarnos. No es un tiempo, vamos a lo mismo, para andar distraídos. Es un tiempo para mirar a Yeshua y seguir sus pasos, imitar su actuación, seguir la palabra, enriquecernos con la palabra. Porque él dice, para ustedes soy un fuego que refina, pero para el mundo soy un testigo que selecciona, soy un testigo que señala, soy un testigo que acusa. ¿A quiénes? A los hechiceros, a los que adulteran, a los que andan en adulterio, a aquellos que juran falsamente, incluso utilizando su nombre, a los que retienen los jornales. ¿No es la descripción del mundo actual? ¿No es la queja del mundo actual? ¿Cómo pasan los poderosos, pasan por encima del débil, del necesitado, el rico queriendo abusar del pobre? No estamos hablando de un mundo en el cual la fornicación se aplaude. No, es que esa mujer es tremenda. O es que ese hombre, mire todas las mujeres que ha tenido. Es un mundo de engaño. Es un mundo donde hay falsedad, donde hay mentira. Pero eso es entre las tinieblas. Eso no debería suceder en la luz. Porque a veces decimos, fornicación, sí, en el mundo. Y desgraciadamente, dentro de la iglesia también lo hay. Orgullo, también lo hay. Mentira. ¿Qué podremos decir? Oprimir a la viuda, también lo hay. No aceptar a la persona por su apariencia, también lo hay. Pero el Señor nos da una promesa allí. Todos estos se caracterizan por una cuestión. No hay temor a Jehová en ellos. O sea, no hay sabiduría. Entonces, el Señor es fuego. Jamás dejará de ser el Todopoderoso. No confundirlo con los ídolos. El Señor es el único verdadero Dios todopoderoso. Pero Él con su fuego viene en el caso del creyente, en el caso de sus hijos, a purificarnos. Pero en el caso del mundo, viene a traer castigo, a traer reprensión. Luigi, por favor, Jeremías 23, 29, 31. Sí. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Como martillo destrozo las rocas. Así que yo estoy en contra de los profetas. Dice que se roban mi palabra el uno al otro. Yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hablan sus propias palabras y añaden, él dice. Está haciendo énfasis en dónde aparece, por dónde empezó el desvío. El desvío empezó por los profetas. El desvío empezó por aquellos que, diciendo conocer al Señor, jamás le temieron o jamás le temen. Aquellos que pueden leer en la palabra, pueden encontrar en las escrituras que lo que están diciendo es falso, es erróneo, es blasfemia. Y aún así no cambian porque se les dañaría el negocio. Porque el día que les diga la verdad a las personas y las confrontes con la verdad de su pecado, ese día van a dejar de traer las ofrendas y los diezmos a esa congregación. Porque desafortunadamente nos hemos convertido en una dulcería. Queremos darle a la gente caramelo, caramelo y caramelo. Y que la gente se entretenga. Y que no importa si les crece las enfermedades, no importa si la caries les destruye los dientes. Lo importante es que les estamos dando dulcecito y por ese dulcecito están pagando. Les decoramos el empaque. Pero no les estamos dando la palabra como es. Martillo que rompe la roca. Fuego que quema el pecado. Es llamado a la santidad lo que trae la palabra. Pero el llamado a la santidad es lo que menos existe hoy en día. Tenemos un evangelio más psicológico, más psiquiátrico que otra cosa. Creemos que la gente tiene que entrar a un hospital donde se le van a poner pañitos de agua a un cáncer. Llegó el momento de que la iglesia despierte. El sonido de trompetas es para que despierten los creyentes. Y miremos que el Señor nos llama a que la palabra sea proclamada como la palabra dice, como fuego. Y como fuego que destruye el pecado. Como fuego que sale de la boca del Padre.
no de la boca de los hombres, y por lo tanto no pertenece a los hombres disponer de ella a su acomodo. Luigi, ya que estás en Jeremías, por favor, Jeremías 5, 11 al 15, por favor. Sí. Dice, porque la casa de Israel y la casa de Judá me han traicionado totalmente, dice Jehová. Ellos han metido a Jehová, han dicho, él no hará nada, la calamidad no nos golpeará, no veremos ni espada ni hambruna, los profetas son meramente viento, ellos no tienen la palabra, las cosas que ellos están prediciendo solamente les pasará a ellos. Por lo tanto, Jehová, Elohei Sebaot, dice, porque ojo con el orden de los eventos. No, porque ustedes No. hablan. Oh, perdón. Sí. Porque ustedes hablan de esta manera. Yo haré de mis palabras fuego en tu boca. A este pueblo leña para que lo devore. Yo traeré sobre ti, oh casa de Israel, una nación lejana, dice Jehová, una nación cuyo sonido del lenguaje tú no conoces. También aplica y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Sí, aplica también para esa parte de Apocalipsis. Pero lo que dice Jeremías es, el fuego empezó, o sea, si bien es cierto, los profetas se corrompieron, ahora el pueblo en general está tan corrompido que ya ni escucha a los profetas, ni escucha la palabra profecía. ¿Y no ese es el mundo actual? En el mundo actual tú le dices a alguien, ven, hablemos de Dios. Y te hablan de Dios, pero hay de que le pongas nombre a ese Dios. O hay de que haga referencia a las palabras de la Biblia, a las palabras de las Escrituras, a la palabra de la Torá. Ya no aceptan. No, 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 ya se puso otro color. No, 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 a mí no me vengas a hablar de religión. No me hables de doctrina. Yo tengo mi propia doctrina, yo tengo mi propia religión. Yo creo esto, yo creo aquello. Y se hacen a sí mismos profetas y niegan la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Como consecuencia de esto, ya no para un pueblo llamado Israel, ya no para un pueblo, una tribu llamada Judá, sino para la tierra entera que está pensando de esa manera, le está diciendo, ¿sabe una cosa? Mi fuego, mi palabra, en la boca de los profetas, en la boca de aquellos que proclaman la palabra, es fuego. ¿Y qué son las naciones de la tierra? ¿Qué son los pueblos? Leña. Y ese fuego de la palabra devorará la leña, los troncos secos, los árboles secos los devora. Por eso se aplica, desde luego, a cuando dice, y quemó la tercera parte de los árboles y quemó toda hierba verde, porque la hierba verde fue quemada, la hierba cloros, ¿sí? Entonces debemos entender que son árboles. Ya entendimos, fuego, autoridad. Pero debemos tener muy en cuenta algo, es granizo y fuego mezclado con sangre. Vamos a ver por qué nos encaminamos hacia ello. Pero ¿qué es lo que consume ese fuego? Principalmente ese fuego es lo que, porque dice que fue quemada, o sea, es la acción predominantemente realizada por el fuego sobre los árboles. Entonces, Martica, ¿nos lees, por favor, Lucas 23, 28 al 31? Sí. Jesús volviéndose a ella dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las que no pueden tener hijos, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Amén. La versión dice, iba el Señor hacia el Calvario y las mujeres salen llorando por el Señor, por Mashiach. Y Mashiach les dice, miren, no tienen que llorar por mí, yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Lloren por ustedes y por sus hijos. Ahora, esto textualmente se cumplió en la destrucción del templo en el año 60 y la caída de Jerusalén por completo en el año 135. Fue la destrucción que se dio. Allí no respetó el ejército romano, no respetaron absolutamente a nadie que estuviese en Jerusalén
ni niños, ni mujeres, ni embarazadas, a nadie respetaron. Pasaron por encima de todos, avasallaron, aplastaron. Entonces el Señor dice, yo soy el árbol verde. Soy el árbol verde porque soy el árbol que da fruto. Pero ustedes que son un árbol que no da fruto ya, son un árbol seco, preocúpense. Porque si a mí me están haciendo esto, porque recordemos que al Señor no se lo hicieron solamente el pueblo, la gente dice, no, es que es el pueblo de Judá el que hizo. Lo hicimos nosotros con nuestro pecado, que lo llevamos al Calvario. Pero los que ejecutaron la sentencia contra el Señor y los que lo sentenciaron realmente fueron los romanos, los mismos que habrían de venir a destruir Jerusalén. Entonces allí dice, preocúpense porque ustedes, árbol seco, o sea, ustedes los hombres, hombres y mujeres de Jerusalén son árbol seco, preocúpense porque ustedes harán leña. Entonces, está hablando y habla de sus hijos, árboles, hombres, habla de hijos. Lore, ¿nos regalas, por favor, Marcos 8, 22 al 26? ¿Se distorsionó? Se distorsiona la voz tuya, por favor. ¿Me Acércala. escuchas Ahora sí. ahí? ¿Sí? Ya. No, vuelve a acercarlo, por favor, Lore. No, no se escucha, no se entiende. ¿Te moviste donde estabas? A ver, déjame. Ahí sí ya. Sí, ahí me No, no se Se va, escucha se bien. va. estoy en mi sitio. ¿Me escuchan? Perfectamente. Un ratito, déjame ponerme las lentes. Ok. Acércate. Sabia. ¿Perdón? Acércate porque empezaste a distorsionar otra vez. Le No, presentan ahora sí. Dale. Llegan a Bethsaida, le Sí. presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los... Se te fue la Se voz. distorsionó. ¿Ahí me escuchas? Después, sí, pero llegaste hasta después, le volvió. Ok. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea o Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Gracias, Veo a Lore. los hombres, Hasta pero ahí, no los tranquila. distingo. Hasta ahí, tranquila. Es que la otra es o sea, la versión, esta es la versión, la Biblia textual. Nos dice allí que cuando saca al hombre y lo sana, está hablando de que le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y él le dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. O Sí. sea, volvemos a la similitud que hace entre me parecen como árboles y lo que le ha dicho a la mujer el mismo Señor cuando le dice, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán del árbol seco? Ahora, le dice allí, está hablándole, está dando el símil, digámoslo así, con lo que le pasa a Israel. Le dice, lo saca de su tierra y le dice, no vuelvas a entrar a la aldea, o sea, no vuelvas a entrar allí. Eso mismo le dijo a Israel. A Israel
por su rebeldía, por su idolatría, los saca de su tierra y un día habrían de regresar. Y ese día se inició en 1948, con el retorno a Israel. La casa de Israel habría de salir de su territorio y solo retornaría en el tiempo oportuno. Pero estamos diciendo que es algo que se globaliza. O sea, el Señor está hablando de que los árboles son los hombres en general, los seres humanos en general, que pueden ser árboles secos cuando no dan fruto. ¿Y qué es lo que incendia? ¿A cuál es el que incendia el fuego? Al árbol seco, al árbol que ya no está dando fruto. Pero también nos dice que eso fue una tercera parte de los árboles, los que se prendieron. Pero que, en cambio, los árboles, la hierba verde, esta sí se quemó por completo. Mártica, ¿nos regalas por favor Isaías 46 al 8? Sí. Isaías 46 al 8 dice, una voz dice, proclama. Y yo respondo, ¿qué debo proclamar? Toda carne es meramente hierba, toda su lealtad al pacto. Misericordia, benevolencia, amabilidad, piedad, reprensión. Es como flor silvestre. La hierba se seca, la flor se marchita cuando un ruaj o espíritu de la palabra de Jehová sopla sobre ellas. Listo, gracias. Démoslo hasta ahí, fresca. Y luego nos saltamos al 8 que dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim se mantiene para siempre. Leo Lambaet. Cuando el Señor habla allí de que dice, todo ser humano es como la hierba, y luego dice que toda carne o básicamente allí utiliza la palabra en el hebreo, en el hebreo sí la palabra hasdov, que viene de la palabra Hesed, que significa lealtad al pacto, que ha sido traducida por muchos como y toda misericordia, ¿sí? Que también significa misericordia, pero significa también benevolencia, amabilidad, piedad, pero también es reprensión, es toda belleza se marchita, ¿sí? Dice, es como flor silvestre. ¿Por qué es flor silvestre? Porque se seca. Apenas aparece el viento de la palabra, se seca. ¿Qué se seca? Se seca toda esa falso cumplimiento de la palabra, toda esa apariencia de belleza, todo ese énfasis en la apariencia, todo ese énfasis en lo exterior desaparece. Pero miren lo que dice también. Dice que eso sucede cuando la palabra de Jehová sopla sobre ella. Pero allí ya la palabra no es ni flor ni es hierba, sino que la palabra que utiliza es la palabra Haam, que es el Strong 5971, que significa gente, hombres, nación, naciones, un pueblo, una unidad congregada, una tribu, como sucede con las tribus de Israel, tropas, asistentes. En sentido figurado es un rebaño. Es un rebaño que lo compone gente, naciones, pueblos, hombres de la tierra. Entonces, dice que todos esos pueblos que son como hierba, cuando tengan que enfrentarse a la palabra del Señor, allí es cuando sienten morirse, es cuando sienten marchitarse. Anteriormente la palabra juzgaba solamente, digámoslo de esta manera, al pueblo que le conocía, que era el pueblo de Israel. Pero para este tiempo, la palabra va a ser el código, va a ser la única pesa, la única balanza con la cual cada hombre va a ser juzgado. Cada ser humano que no se haya arrepentido, que no haya entregado su vida al Señor. Porque como hemos visto, el libro de la vida exceptúa, saca, elimina el juicio, ¿sí? No permite el juicio sobre nosotros. Ahora, la hierba nos habla generalmente de fragilidad. El árbol nos habla de un tronco fuerte, pero del ser humano. Pero aquí nos habla de un ser humano frágil, de la vida misma, que es frágil, es un hilo que se rompe fácilmente. Nadie tiene comprada la vida, nadie puede decir voy a vivir 100 años, nadie puede decir, ni siquiera el que tiene 5 años puede decir que todavía le queda mucha vida por vivir. Eso lo decimos los hombres, porque no conocemos la fecha exacta en la cual
el hilo se ha de romper. Solamente el Altísimo tiene potestad sobre él. Pero cuando habla de la hierba, nos habla de esa conciencia que debemos tener de que nuestra vida es breve. Al hablar de los hombres como árboles, como seres humanos, allí se habla de el árbol como algo robusto, como algo firme, como algo fuerte. Pero en cambio la hierba nos habla realmente de un arbusto pequeño. Incluso en el hebreo hay muchas palabras para la hierba, pero tienen una descripción que las unifica. La descripción que las unifica es que son arbustos que no desarrollan tronco leñoso. En cambio, los árboles desarrollan tronco leñoso y que tienen características de ternura en su hoja. Entonces, casi que se puede decir que la hoja misma es la que desarrolla el tallo, pero es frágil, que se puede quebrar fácilmente. Eso nos habla realmente es de el árbol como el hombre adulto y la hierba como el niño, como el infante, como el que se encuentra hasta ahora dándole sus primeros años en la vida. Luigi, por favor, Job 5:25, ¿me lo regalas? Sí. Dice, sabrás que tu semilla será abundante, tus hijos serán como hierba en los campos. Tus hijos serán como hierba en los campos. Por la abundancia, en ese momento, sí, habla de eso, pero también por la ternura nos habla de eso. ¿Sí? Es una nación, una generación, perdón, naciente, pero tiene una característica. La palabra que utiliza allí dice hierba verde, así ha sido traducida. Pero realmente nos habla de una hierba que desconoce de la Torá, una enferma por desconocimiento de la palabra, y una hierba que presenta oposición realmente a la palabra de Yeshua, a la palabra de Jehová. Son aquellos que han sido casi que programados, son manipulables, maleables a lo popular, a lo que está de moda, a lo que se mueve en medio de la tierra. Y no hace falta sino mirar a la generación actual, una generación que se precia de ser una nación rebelde, irreverente, un tiempo en el cual incluso es ridículo creer en Dios, creer en Yeshua. Y más allá de eso, simplemente escuchan tantas cosas en su cabeza, hay tantas cosas en su cabeza, que ya lo espiritual para ellos no interesa. Para eso están viviendo todo lo que la modernidad les ofrece. Ahora, ¿por qué sabemos que es así? Porque sabemos que está hablando de una generación que está ya corrupta, que está débil, que está enferma, que está decaída. Porque es que la palabra cuando dice toda hierba verde, utiliza para la palabra verde, dice hortos, cloros, cloros. Chortos es hierba en el griego y cloros es verde en el griego. Pero aquí habla de un verde pálido, un verde ¿No amarillo. viene de la palabra clorofila? Correcto, así es. Por la palabra verde, pero si tú te fijas, en la naturaleza hay diferentes gamas de verde. Pero la palabra cloros es la misma que se utiliza en Apocalipsis 6:8. Entonces, Luigi, ya que estás en Apocalipsis, ¿nos regalas Apocalipsis 6:8? Sí. Apocalipsis 6:8. Déjame buscarla porque no está aquí. Tranquilo, mientras tanto les explico. En el Apocalipsis 6:8 estamos hablando del cuarto sello. Es el cuarto jinete que sale que ve salir Juan desde los cielos. Ok. Y dice allí, dale. Ok, en la textual dice, y miré y he aquí un caballo pálido y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades seguía con él y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con muerte y por las fieras de la tierra. Recordemos que cuando habla de fieras de la tierra, allí utiliza la misma palabra para la bestia, pero allí la connotación es que son seres pequeños, diminutos, seres vivos, pero que llevan muerte. Pero
Eso es dentro de, simplemente haciéndoles una pequeña rememoris de lo que ya hemos visto cuando pasamos por los sellos. Allí dice que es pálido, es un amarillento, es un color enfermizo. ¿Por qué es un color enfermizo? Porque realmente no trae vida, no es el verde de la vida, es un verde que trae muerte, es un verde que trae sequía, que trae deterioro, ¿sí? Que demacra, que hace que eso no sea un verde atractivo, consumible, comestible, sino que sea un verde que genera repugnancia porque ya está casi que en descomposición. Entonces, nosotros tenemos que ver allí a una juventud y a una infancia que está siendo objeto de corrupción, que está siendo destinataria de una malformación, de una deformación de la realidad espiritual. Las trompetas son un llamado al arrepentimiento, al perdón, pero también es un llamado de advertencia para que aquellos que son padres, aquellos que tienen hijos, cuiden la doctrina, cuiden la instrucción a los niños, cuiden la instrucción a los hijos, y más aún cuando estos están siendo contaminados, están siendo cortados las líneas de abastecimiento espiritual y están siendo reemplazados por una falsa intelectualidad, por una formación, una información que realmente es de formación, por unos medios que lo único que le enseñan es vanidad, que lo único que les contagia es de la rebeldía a la palabra. Allí hay que tener sumo cuidado. Hay que ser celosos de los niños y celosos, sobre todo, de la palabra del Señor. Entonces, Lore, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 3, 19, 20? Lore, ¿estás ahí? Se me Apocalipsis. 3, 19 al 20. Estoy en 19 y 20. 16. Tranquila, la versión que tengas. No, no se oye nada, Lore. No se te oye nada. Sorry. No. No se te escucha nada, Lore. Aló, aló, ¿me Ahora sí. escuchan? Ahora sí. No. No, mi Lore, se te está distorsionando mucho. Busca otra persona. Listo, lo leo yo, fresca, lo leo yo. Perdón. Tranquila, no te preocupes por eso. Apocalipsis 3, 19, 20 dice, yo confronto con sus hechos y pongo en disciplina a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y sobre muchos de los que yo amo, reprendo y castigo, para que sean celosos y se arrepientan. He aquí, estoy a la puerta, llamando con insistencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que nos hace el Señor, pero cuando el Señor hace invitaciones, no es para que tú digas, es que como es una invitación, queda a mi libre disposición. No, el Señor te está dando una orden. La orden del Señor es celoso. Arrepiéntete de tu desvío, porque Él es cuidadoso, Él es guardador de nuestras vidas, pero también es celoso. Y en su celo no quiere que nos perdamos. Y va a utilizar los medios necesarios para que lleguemos al arrepentimiento. El primer llamado, el primer modo de invitarnos al arrepentimiento es mediante el escuchar su palabra. Y nos invita a que no seamos rebeldes, sino a que nos sometamos a Él y a que le aceptemos que Él ingrese a nuestra vida. Vamos a suspender aquí por un momento el estudio de hoy. Continuaremos con la primera trompeta y estaremos profundizando más aún en la palabra. Hemos quedado en que actualmente la hierba verde son los niños, que los árboles son los hombres en general,
pero que tengamos en cuenta que la palabra es el fuego y que es fuego para avivar, para dar vida a aquellos que nos arrepentimos y que creemos en Yeshua y en su palabra, en Jehová y en su palabra. Pero también es consumidor, es hacer leña, es hacer carbón a aquellos que han tenido un corazón necio, terco, un corazón que no se arrepiente, que no es dócil a la palabra. Es tiempo de despertar, despertar para la palabra. Es tiempo de saber que ya estamos viviendo las trompetas y que la palabra no se hizo para que la gente se deleite en escuchar lo que quiere escuchar. La palabra se hizo para salvación. No consulta al hombre. La palabra consulta al plan de Dios. Entonces, vivamos en el plan de Dios. Por ahora les digo, shalom. Volveremos a vernos para continuar el estudio de la primera trompeta e ingresar al estudio de la segunda trompeta. Shalom, bendiciones. Shalom, hermano.